En resumen, es esa. Audio del periodista Philip Butters, una verdadera intervención de la Fiscalía, descargos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por las sucesivas notificaciones y el audio del que fuera dueño de esta radio, el señor Ricardo Belmont Cassinelli, que luego se la pasa a su hijo. Y su hijo comete estas infracciones. Nosotros, frente a estos hechos, queremos contar con la opinión de Rodrigo Salazar Zimmerman, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. Rodrigo, gracias nuevamente por estar con nosotros en Encendidos. A ustedes, muchas gracias. Buenos días. ¿Has procesado ya toda la información desde que se emitió el audio de Philip Butters en redes sociales? Efectivamente, hay una gran cantidad de información que hemos procesado, que hemos venido trabajando en las últimas horas y desde el día de ayer, que establece pues una situación bastante compleja, ¿no? No es tan blanco o negro como fue el caso de Christopher Acosta, por ejemplo. No hay una escala de grises que hace más compleja la situación. Entonces, con lo expuesto por el periodista Butters, por el propio Ricardo Belmont Cassinelli y por los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿tú podrías concluir que estás frente a un acto que atenta contra la libertad de expresión o más bien a un acto de desorden administrativo subsanable para que siga operando esta radio? En estos momentos creo que debemos ser cautos. No podríamos decir a este momento que es un atentado al estilo, por ejemplo, contra Christopher Acosta, por poner un caso muy claro de muy reciente, de abuso. ¿no? Sí, y además reciente. De un libro editado, con un juicio seguido, con una sentencia que no tenía sustento jurídico y de un político como César Acuña que a todas luces ha operado y me parece que son casos distintos. Es un libro, Plata como cancha, que entra en circulación y que se trata de sacar del mercado y hay una primera instancia que el periodista la pierde, ¿no? Esto es completamente diferente, completamente diferente. Es totalmente distinto, porque hay un instrumento legalista detrás, y claro, es lo que quisiera explicar en unos instantes. Tenemos una radio que operaba sin licencia, y nosotros como Consejo de la Prensa Peruana tenemos que decir que somos una institución que promueve la formalidad en las comunicaciones, y la promoverá toda la vida, siempre va a ser así. En tanto ha sucedido este caso de informalidad, está trabajando conforme a la ley de radio y televisión, es decir, el descerraje y el allanamiento de una radio que no tiene licencia. La operación, digamos, o sea, el resultado es aceptable, es entendible que un ministerio, o en este caso el Ministerio Público, pueda ejecutar ese tipo de acciones. Eso es incontrastable. Lo que queda a duda es el momento que se elige o la oportunidad que se elige para llevar a cabo estas acciones, ¿no? Es decir, esta radio no tenía licencia originalmente desde el 2013 y el 2019 es que no fue autorizada para operar porque hubo varios recursos legales entre un año y otro. ¿Por qué 2 años después se llega a realizar esto? Esto puede traer ciertas dudas acerca de por qué esta radio en particular, considerando que hay muchas otras radios, cientos, quizás miles, en la misma condición. El MTC ha dicho que ha dejado inoperativas a 22 estaciones de radio en los últimos meses. 22 de miles, ¿no? Esto abre además una discusión adicional. El MTC no está combatiendo la informalidad como debiera, porque lo hace con atraso, lo hace con confusión, ¿cierto? Por otro lado, también podemos discutir que se ha dicho desde el lado de la radio que se han intentado realizar los pagos correspondientes para mantener la licencia en el 2020 y el 2021, pero que el trámite no se ha podido realizar. Eso es algo que tiene que esclarecer. Entonces, como Consejo de la Prensa Peruana, nuestra posición es actualmente decir que la Fiscalía y el MTC den explicaciones públicas, por supuesto, para decir más o menos qué es lo que ha sucedido, porque ha habido tanta demora. Si consideramos nuevamente que en el país hay miles de radios en esta condición, ¿por qué se elige particularmente a esta, o a otras 22, o otras 27, o 50, y no se tiene pues una estrategia real para combatir la piratería en la radio nacional? Entonces, y además también tenemos una situación importante, que es instituciones públicas, como el Poder Judicial y como la Fiscalía, ya tienen sombras encima por asuntos de libertad de expresión. No quiero volver a caer en recordar el caso de Pedro Salinas con la Fiscalía, ¿no? Que también es un caso distinto a este. Pero si ya establecen, si hay sombras por encima de estos procesos
por lo menos tenemos derecho a cuestionar y preguntar qué está pasando, exacto, por qué sucedió en este caso, ¿no? Se trata de estar sumamente vigilantes para que en ningún caso se vea vulnerada la libertad de expresión. Y cada caso que se pone sobre la mesa se debe investigar y agotar, ¿no?, hasta concluir si verdaderamente hay una intención arbitraria de silenciar al periodista Batters en esta radio, porque él se sigue expresando en otros medios cómodamente, ¿no? No sé si específicamente es contra Philip Batters o, insisto, de acuerdo a los elementos que has mencionado, y hay un tercer elemento que no estamos sopesando, que es el audio del propio Ricardo Belmont Cassinelli, que ha hecho público en su cuenta de Twitter, donde admite que su hijo no renovó la licencia. Efectivamente, hay un proceso ahí que se tiene que esclarecer, o que en todo caso el propio Belmont Ballarino, que es el hijo, tiene que esclarecer. ¿Por qué no la renovó? ¿Por qué no hizo el pago si es que no lo hizo? ¿O por qué en todo caso el MTC no tramitó esa licencia si es que se había trabajado? Y estas notificaciones que el MTC dice haber dejado, también la otra parte dice no haber recibido, ¿no? Entonces el MTC en sus descargos dice te notifiqué, pero la otra parte dice ¿dónde está el cargo? ¿Quién recibió la notificación de que tu licencia estaba vencida? Yo digamos, no podría opinar directamente sobre eso porque evidentemente no sé hasta qué punto es veraz una historia a la otra. Lo que sí puedo comentar, como he comentado hace un instante, es la duda y la preocupación sobre la oportunidad que se elige para tomar estas acciones. Y quisiera regresar un poco en el tiempo, si me permitieras, y poner un ejemplo de la radio La Voz de Bagua. En el año 2009, en el contexto de lo que hoy conocemos como el Baguazo, el MTC retiró la licencia y funcionamiento de esta radio, supuestamente porque había, digamos, asusado, esta palabra que ya está bastante desacreditada, ¿no? Asusado a la población para poderse levantar. En ese entonces, el Consejo de la Prensa Peruana, esto es hace 12 años más, sostuvo que las denuncias que había hecho el MTC contra la radio La Voz de Bagua no habían sido comprobadas. Por tanto, era una suerte de arbitrariedad de parte del gobierno de ese entonces de Alan García, y había sido más precipitado. Entonces, mucho tiempo después, el MTC le devolvió la licencia a la radio. Entonces, lo que quisiera dejar claro acá es que esto no es un tema de colores políticos. Acá no es que defendamos a piratas porque son periodistas o que vamos a defender a la derecha o a la izquierda, sino que hay que defender el principio. Claro, no el color ejercer político. la libertad de expresión como debe ser. Sin duda. Es más, uno puede estar a favor o en contra de lo que pueda decir en esta radio. No tiene nada que ver. Está al margen. O sea, que el No tiene nada que señor ver. Philip Batters se puede expresar libremente en un sistema democrático. Eso es lo que queremos salvaguardar. Si estamos frente a un tema de intento de silenciamiento de Philip Batters, nos solidarizamos obviamente con él, pero si es un tema estrictamente administrativo donde el dueño, dicho por su propio padre y notificado por tantas partes, no renovó la licencia, hay que esperar finalmente procesar toda la información. Sin duda, por eso es que hay que actuar con cautela en este caso en particular. El mero legalismo o el mero formalismo también puede esconder sombras, ¿no? Y eso es lo que tenemos que dilucidar en estos días, ver si en esos grises hay situaciones en las cuales podamos decir, ok, hubo de repente una mala práctica, o de repente hubo, no sé, una mala acción por parte del MTC o por parte de la misma radio. Bien, pero sí es que hay que establecer claramente cuáles son esas dudas, y es obligación de la Fiscalía y el MTC salir a esclarecerlas. Muchas gracias, Rodrigo, por participar en Encendidos. Vamos a la pausa y regresamos con más en el programa.